Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Espero que todos se encuentren bien y en lo que van entrando, les explico que el día de hoy estaremos mirando un resumen y nos vamos a centrar más en este resumen en una de las fiestas de primavera, que es la fiesta de Pesach, ya que me hicieron preguntas de cómo se celebra, de cómo se festeja, y vamos a estar haciendo un leve recuento de esta fiesta el día de hoy. Para el día de mañana seguiremos estudiando sobre Hechos y capítulo 5. Queridos hermanos, mientras van entrando vamos a ir orando. Vamos a leer Éxodo 12 y versículo 27. Dice: vosotros responderán, es la víctima del Pesach de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a ponernos en las manos del eterno Dios de Israel. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Rey, Rey altísimo de todo el universo, tú que hiciste los cielos y la tierra, y todo aquello, Señor, que tiene vida, Señor, incluyendo a todo hombre, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, por permitirnos, Señor eterno, estar en esta hora, Señor, aprendiendo, Señor, sobre, Señor, tu Torá, bendito Rey. Gracias, bendito Rey, por tu Torá, Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor. Esas instrucciones de vida, Señor, que son para todo hombre, Señor. Obra poderosamente, Señor, por medio de tu palabra, Señor, penetrando, Señor, en cada corazón, en cada mente, Señor, y hasta los tuétanos, Señor. Que tu palabra, eterno Rey, cumpla, Señor, el propósito para el cual, Señor, tú la enviaste. Gracias te damos, bendito Rey. Te ponemos este estudio, Señor eterno, en tus manos, para que tú prosperes, Señor, tu palabra en cada corazón, y que toda mente, Señor, pueda ser llevada, Señor, en emuná, en obediencia, Señor, a obedecer tus mandamientos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Pesach, lo que es Pesach, se encuentra desde Éxodo 11 hasta Éxodo 13. Lo más sobresaliente de Pesach está en Éxodo 12 del 1 al 28. Y vamos a empezar este estudio. Dice que en Éxodo 27 dice, Moisés está hablando al pueblo, dice que cuando sus hijos cuestionaran qué era la festividad que estaban realizando, ellos responderían, es la víctima del Pesach de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Ahora, todo aquel que ha estado en la iglesia tradicional, en la iglesia cristiana católica romana, ha festejado ha festejado Pesach, según él, de dos formas, según el país en donde se encuentre.
Por ejemplo, en México y principalmente en los pueblos, lo que hacen es ir a una procesión donde se imita lo que se le hizo al Cordero de Pesa, que es Yeshua. Pero, queridos hermanos, en Estados Unidos se festeja Pesach no en la fecha correcta, igual que en México, no en el día correcto, no de la forma correcta, sino que salen a los parques, esconden huevos, ¿sí? En los parques, huevos de chocolate o de cualquier otro dulce, para que los niños lo encuentren. Y Pesach lo han traducido como lo festejaba en aquel tiempo los de Babilonia, el pueblo de Babilonia en tiempos de Nimrod, en tiempos de que Semiramis se dijo que murió, porque ella, según la historia, cuentan que murió y resucitó en un huevo gigante, y de ese huevo gigante salió una coneja que pone huevos, y esa es la tradición que festeja cuando menos Estados Unidos, ¿sí? No sabemos otros países, pero esta es la tradición que festeja Estados Unidos. En México y principalmente al sur del país, lo que es Guerrero, Michoacán y del DF hacia el sur, se festeja imitando, arremedando, volviendo a burlarse del Mesías. O sea, la imitación que hacen es una burla. ¿De qué? De Roma hacia Dios. Eso es lo que hacen. Pero aquel que verdaderamente quiere festejar Pesach, queridos hermanos, vamos a estar mirando cómo dice la Biblia que se debe de festejar. ¿Sí? Para empezar, Pesach significa pasar de largo, ¿sí? Por eso, Éxodo 27 dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Queridos hermanos, Levítico 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Jehová. Ahora, Pesach se festeja, no como burla, como hace Roma o la Iglesia Cristiana Católica Romana, o como lo hace Estados Unidos. No. Estados Unidos, ya dijimos, lo hace escondiendo chocolates. ¿Dónde? En los parques, para que los niños los encuentren. Eso es una tradición desde Babilonia. Ahora, Pesach, Levítico 23:5 dice que se festeja en el mes primero, a los 14 del mes entre las 2 tardes. Es Pesach de Jehová. Y antes de seguir adelante, todos nosotros estamos bajo el calendario greco-romano, ¿sí? Pero Dios tiene su propio calendario. Por ejemplo, ahorita todavía estamos en el mes de Adar. Adar se llama este mes. Y estamos a punto de entrar al mes de Abib o mes de Nisan. Depende si el calendario es babilónico, de tiempos del cautiverio de los judíos en Babilonia, o si es actualizado según la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que se llama mes de Abib, pero yo tengo un calendario que publiqué hace algunos meses que es
el primer mes es Nisan, ¿sí? Cambia un poco el nombre, pero sigue siendo el primer mes del año, según el calendario de Dios. El calendario de Dios, queridos hermanos, trabaja no solamente como el calendario romano. El calendario romano trabaja solamente con el sol. Es un calendario solar, ¿sí? Pero el calendario de Dios trabaja el calendario de Dios con el sol y con la luna. El sol sirve para marcar las estaciones, ¿sí? Por ejemplo, primavera, verano, invierno y así sucesivamente las 4 estaciones. Pero el calendario lunar sirve para marcar el inicio de cada mes, Cada mes empieza cuando la luna es luna nueva, que aparece una estillita, ¿sí? Entonces el calendario de Dios está marcado, como lo dice Génesis 1, por la lumbrera mayor y por la lumbrera menor. Y fue escrito lumbrera mayor y lumbrera menor, querido hermano, querida hermana, porque en este tiempo se estaba adorando, al igual que en nuestros días, pero con diferente nombre. En aquellos tiempos se estaba adorando claramente. En el tiempo del éxodo de Israel, los 40 años que estuvieron en el desierto después de haber salido de la tierra de Egipto, querido hermano, en este tiempo fue cuando Moisés escribió Génesis y a la lumbrera mayor se le conocía como sol y era objeto de adoración, ¿sí? A la luna también se le adoraba. ¿Qué? Era el culto de los dioses babilónicos. Y esto lo hemos explicado en los primeros estudios. Si no los has escuchado, tal vez te vamos a perder un poquito en esto. Pero estos estudios, querido hermano, y estas fiestas son fiestas que Dios mandó para festejar en honor a Él. Son fiestas proféticas, de las cuales lo que es Pesach, escucha bien, Pesach, P-E-S-A y J al último, Pesach, no Pascua. Pascua es diferente. Pesach significa, como ya dijimos, pasar de largo, ¿sí? Pascua significa poner huevos en los parques. Eso es lo que significa. Entonces, no es lo mismo Pesach que Pascua. Así que, si tú eres, pues ahora sí que cristiano, querido hermano, esta fiesta se le dio a aquellos que estaban siendo elegidos como pueblo de Dios, y para nuestros tiempos se le dio para que la festeje a todo aquel que guarde la Torá, aquel que esté regresando a la Torá. En este estudio vamos a mirar algunos puntos, que por ejemplo uno de ellos es el ser circuncidado. ¿Sí? Pablo explicó, por ejemplo, en Hechos 15, que la circuncisión de aquellos que estaban regresando a Yeshua el Mesías, primeramente era del corazón. ¿Para qué? Para que pudiera tener emuná, ¿sí? Ahora, hay dos propuestas. Una se basa solamente en lo que dice Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio, y otra, para aquellos que verdaderamente creen en el Mesías, se basa en todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y es a donde nosotros nos vamos a basar el día de hoy, ¿sí? Y esta fiesta, queridos hermanos, según Hechos 15, es para aquellos que han creído en el Redentor de todos los hombres. Y han creído, han tenido emuná, fe, han creído y están dispuestos a obedecer. ¿Cómo? Lo que dice Éxodo 12:44 dice que ningún incircunciso la puede comer, ¿sí? Pero lo que dice, querido hermano, querida hermana, Hechos 15, es que todo circunciso de corazón, todo aquel que tenga emuná, que crea, obedezca y se haya mantenido firme, que haya regresado a la Torá, la puede festejar. ¿Por qué? Hechos 15 dice que porque ellos seguirán asistiendo. ¿A dónde? Cada Shabbat a la congregación, ¿sí? A la congregación donde Moisés tiene quien le predique cada Shabbat, ¿sí? Por lo tanto, esta fiesta no la puede festejar ¿quién? Alguien que no tiene una verdadera emuná, alguien que no ha creído en el Mesías y que no ha regresado y que no está sujetándose a la Torá, que ni aún cree que se debe de obedecer en nuestros días. Estas personas no la pueden festejar, ¿sí? Y esto lo estamos diciendo claramente, queridos hermanos, porque no queremos ser legalistas, ¿sí? Porque hay muchos que dicen y enseñan que ninguno que no sea circuncidado de carne la puede festejar, cuando la Escritura dice que ninguno que no haya hecho teshuvá, escucha bien, que no haya hecho arrepentimiento, la puede festejar. Así es. Así que si tú eres uno no arrepentido, uno que está alejado de las promesas de Dios, querido hermano, no la puedes festejar hasta que procedas a hacer teshuvá, hasta que procedas al arrepentimiento y regreses, querido hermano, a la Torah viviente, Yeshua el Mesías. ¿Sí? Ahora, esto es usando el calendario hebreo. Este Pesaj cae el 27 de marzo. El 27 de marzo. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar cómo se festeja. No lo vamos a explicar los motivos ni qué pasó, porque, queridos hermanos, se trata del Cordero. En este caso, en Hechos 12, un Cordero sin defecto que fue inmolado por todo el pueblo. En los 4 evangelios está, por ejemplo, en Juan 1:29, Juan el Bautista dijo cuando vio a Yeshua: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 23 relata cómo por el pueblo, por judíos, por griegos y por romanos, fue inmolado. Por las 12 tribus y por el mundo en general. ¿Fue inmolado quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para muchos no es interesante este tema, ya que no conocen la profundidad ni el objeto de esta celebración. Pero si el Cordero de Dios no hubiera venido a cumplir esta fiesta de Pesaj, querido hermano,
tal vez todos estaríamos festejando en los parques buscando huevos de chocolate o de dulces, pero sin ninguna promesa de Dios. ¿Sí? Ahora, entre las dos tardes es el segundo sacrificio, como lo hemos mirado en Hechos capítulo 3. Pero entre las dos tardes en el Strong, en el H6153 está una palabra que es Ered, E-R-E-D, y significa crepúsculo, anochecer, caer por la noche, caer la tarde, caída de la tarde, hora de la tarde, nocturno, o entre las dos tardes. Es el sacrificio de la tarde, a la hora novena, que es a las 3 de la tarde cuando murió el Mesías, a la hora del segundo sacrificio, querido hermano. ¿Sí? Esta hora son las 3 de la tarde, la primera tarde para los judíos, para el pueblo de Judá, según el calendario de Dios, es a las 12 del día, ¿sí? Para ti, que no estás familiarizado con el calendario de Dios, tú tienes un calendario de 6 a 6, pero de 12 de la noche a 12 del día o a 12 de la noche de 24 horas. El calendario de Dios es de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia. Según el calendario greco-romano, pues nosotros estaríamos festejando Pesach el 27 de marzo, ¿sí? Pero la fiesta de Pesach va junto con la fiesta de panes sin levadura. Y aunque no nos vamos a meter mucho con la fiesta de panes sin levadura, vamos a mirar los por qué se festeja Pesach. Éxodo 12, versículo 8 y 11. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El 11, y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es el Pesach de Jehová. Entonces encontramos que Pesach es una cena. Una cena. En nuestros días, querido hermano, nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue examinado por fariseos, por saduceos, durante 7 días antes de ser inmolado por todo el pueblo. ¿Sí? Después, durante la tarde del 14 de Abib, que en aquel tiempo cayó un día miércoles, a las 3 de la tarde, el 14 de Abib, fue crucificado, fue puesto en el dintel de la puerta, en la cruz del Calvario, ¿sí? La cruz del Calvario es, querido hermano, y representa los postes de la puerta. Por eso el Mesías dijo que Él era la puerta. Él era la puerta por la cual tenían que entrar todos aquellos que quisieran regresar al Mesías. Ahora, encontramos que el 14 de Abib o el 14 de Nisan, depende de qué calendario consigas,
Si es el babilónico, pues es Nisan. Si es el de Jerusalén, es el mes de Abib. Y el que tenemos nosotros está así como Nisan, pero es, querido hermano, el día 27 de Abib, que es el 27 de marzo. ¿Cómo se festeja? Dice, nuestro cordero, como ya dijimos, ya fue inmolado, fue puesto en la cruz del Calvario y cumplió las 3 primeras fiestas: Pesach, panes sin levadura y primicias. Entonces, ¿cómo se come? ¿Cómo se festeja actualmente? Pesach. Volvemos a repetir, esta fiesta no la puede festejar una persona que no ha procedido al arrepentimiento, que sigue teniendo levadura en su vida, ¿sí? Pecado, que sigue en el chisme, que sigue en el adulterio, que sigue en el mundo. ¿Por qué? Porque es solamente para el pueblo de Dios, ¿sí? Esta fiesta se festeja por fe, por emuná, creyendo, obedeciendo y manteniéndose firmes, ¿sí? Cualquier persona que no tenga emuná no la puede festejar, porque en vez de recibir bendición, recibirá maldición. Escúchenlo bien. Por eso somos claros al decir Hechos 15, Pablo, para aquellos nuevos conversos, les pidió 3 requisitos, ¿sí? Apartarse de sangre, de fornicación, y de ahí en adelante, querido hermano, podía festejar, ¿sí? Porque el compromiso lo tenía que hacer la persona, no el que estaba enseñando. ¿Está claro? Si tienen alguna pregunta, vayan pensando qué pregunta es para que podamos contestarla al final. Ahora, esta cena de Pesach se festeja ya sea con un cordero o con un cabrito. En otras palabras, con borrego o con chivo, ¿sí? Y se festeja con carne, se come carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas, se festeja. Es una cena. ¿Cuándo se festeja exactamente? ¿Cuándo se come esta cena? Queridos hermanos, esta cena se festeja en recordatorio de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud, y se festejó y se le dio como mandamiento que la guardaran por mandamiento, dice, perpetuo. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo sí creo, sí, pero es un mandamiento eterno, ¿sí? No como una burla lo vas a festejar, no como una costumbre, sino creyendo y obedeciendo lo que Dios dijo, ¿sí? ¿Por qué? Queridos hermanos, durante el Éxodo, antes de festejar Pesach, Dios mostró su poder, y aunque hoy no vamos a tocar ninguno de esos puntos, Dios mostró su poder, porque la primera plaga fue ranas. Se estaba adorando a una diosa con cara de rana en Egipto, y todavía se sigue festejando. Así que le cambiaron el nombre, pero ya en otra ocasión hablaremos de estos temas.
Hablaremos de estos temas ya que sigue festejándose y sigue adorándose esas fiestas, querido hermano. ¿Sí? Porque son fiestas que se hacen. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque a nosotros se nos dice, mira, vas a hacer esto y lo hacemos. Y nunca vamos a la Biblia a mirar qué es lo que Dios dijo, ni cómo lo debemos de hacer. Y por eso llega Pedrito, llega Juanito y nos pueden enseñar mandamientos de hombres, ¿sí? Lo cual el Mesías vino a combatir, Yeshua el Mesías vino a combatir y puso claramente el mandamiento, cómo se tenía que hacer, ¿sí? Ahora, Éxodo 12:14 dice, y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Éxodo 12:17 dice, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua, por mandamiento perpetuo. Éxodo 12:28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Antes de seguir adelante, queridos hermanos, todo aquel que tiene emuná, obedece, cree y obedece, y se mantiene fiel. Y quiero hacerte una pregunta. Sí, a ti te quiero hacer una pregunta. Tú contéstatela a ti mismo. El pueblo de Judá se mantuvo firme en su fe. ¿Sigue obedeciendo esta fiesta como Dios le mandó? ¿Y qué pasó con el pueblo de Efraín? ¿Se cumplió la promesa que Dios dijo que Efraín por su desobediencia dejaría de practicar estas fiestas? Fíjate, querido hermano, si cualquier denominación, secta o religión que haya salido de Roma guarda las fiestas de Dios. Si las guarda, quiere decir que Dios se equivocó y mintió. Pero Efraín está envidiando a Judá porque lo critica, porque desobedeció. Pero en cuanto a estos mandamientos, sigue obedeciendo, manteniéndose fiel a Dios. Le han ido poniendo algunas otras cosas que son tradiciones de hombre. Sí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se debe de festejar? Deuteronomio 16 del 1 al 3 dice, guardarás el primer mes del año. ¿Cuál es? Queridos hermanos, el día 14 de marzo es año nuevo hebreo, ¿sí? Según el calendario de Dios, porque no es calendario de hombres, es calendario de Dios, ¿sí? Hay muchas personas que por seguir costumbres o enseñanzas de hombres critican a los judíos, pero en la ignorancia, por falta de estudiar y investigar, queridos hermanos, están practicando costumbres. Están practicando costumbres. ¿Por qué? Por ejemplo,
el año nuevo romano se le festeja al dios Janos. Y durante todo el año, se le festeja a todos los subordinados del dios Janos. El dios Janos es un dios de dos caras, ¿sí? Por ahí publicamos una fotografía de ese dios Janos, el cual representa el pasado y el futuro. Para aquellos que son parte del ministerio evangelístico Última Advertencia, ya dimos un estudio sobre este espíritu. Y queridos hermanos, para aquellos que lamentablemente no saben de lo que estamos hablando, esperamos pues nos dé oportunidad el Eterno de compartir estos estudios en un futuro, ya que estamos enfocados en Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, todo el mundo desde Génesis 11 está bajo una confusión enorme. ¿Por qué? Porque aunque el Mesías ya vino, cumplió la fiesta de Pesach, viene un segundo éxodo. Así es. Todo aquel que no festeja las fiestas que son en honor a Dios, no sabe dónde está parado. Se excusa diciendo que las fiestas de los judíos, ignorando, porque no leen su Biblia claramente, son solamente religiosos que defienden lo que no saben. Así es como hacemos muchas personas. Pero, por ejemplo, en tu familia puedes tener una costumbre. Eso no significa que esa costumbre sea del agrado de Dios. Así que es por eso que nos basamos a lo que dice la Biblia, no a las costumbres, ¿sí? Deuteronomio 16 del 1 al 3, fíjate que dice, el versículo 1, guardarás el mes de Abib y harás Pesach a Jehová tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Elohim de Egipto de noche. 2. Y sacrificarás Pesach a Jehová tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Elohim escogiere, para que habite allí su nombre. Queridos hermanos, para muchos, y tal vez lo hemos hecho también nosotros, les pido perdón si lo he hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos el término, esto ya no se usa porque no hay templo. Pero, como todos vamos aprendiendo, te tengo noticias. Porque 2 Corintios 6 y versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién? Oseas, capítulo 1 y 2, y casi todo Oseas, habla del divorcio de las 10 tribus del reino del norte, Efraín, que fue divorciado, y se le dijo allí donde se les dijo, no son pueblo mío, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quién es Efraín? Todo el cristianismo, queridos hermanos, todo el cristianismo. Todo aquel que se endurezca y endurezca su corazón, esperará hasta que vea que no hubo rapto
Y si verdaderamente está buscando a Dios, Dios le hará que se humille, que reconozca que Él es Efraín. Pero si solamente tiene religión en el corazón, maldecirá a Dios, porque no se lo llevó en un rapto secreto. Porque el Naxal, querido hermano, todos los hijos de Dios saben en qué fecha será, aunque no conocen el año. Ahora, si tú y yo somos el templo del Dios viviente y durante los 40 años que Israel, las 12 tribus, anduvieron guiados por Moisés, que representa al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, fueron festejadas en el lugar del tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. Ahí fueron festejadas en el tabernáculo de reunión. Todo el pueblo llegaba y festejaba Pesach allí en el tabernáculo. Durante el tiempo de Salomón, cuando se creó, se edificó el templo en Jerusalén, todo el pueblo tenía como mandato subir. ¿A dónde? Al templo en Jerusalén, a festejar las fiestas. Sí, que son Pesach, panes sin levadura, primicias y Shavuot. Pero también las que falta que el Mesías venga a cumplir. Fiesta de trompetas, que según Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, dice que el Mesías vendrá, ¿qué? A la última trompeta. ¿Con trompeta de qué? De arcángel, de Dios. Sí. También la fiesta del perdón, Yom Kippur, y la fiesta de las cabañas. Ahora, dice, antes, todo esto, querido hermano, antes se les dio como un mandamiento. ¿Cuántos años tiene Israel? El reino del sur, Judá y Benjamín y parte de la tribu de los levitas. ¿Cuántos años llevan obedeciendo? Han permanecido en obediencia. ¿Cuántos años? 3000 años. Han permanecido en emuná, creyendo lo que Dios dijo, obedeciendo y siendo fieles. Emuná. Pero si tú, querido hermano, y si yo, porque aquí no vamos a decir que alguien es pues ahora sí que punto y aparte. No, no, aquí obedecemos, o no podemos festejar la fiesta. Así de simple. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de fe. El que crea lo va a festejar. Y el que no, mira, Dios no obliga a nadie completamente. ¿Sí? Estos judíos creyeron. ¿Qué pasó? Éxodo 12:27 dice que el ángel pasó por encima de ¿dónde? De sus casas. Y mientras ellos estaban comiendo la cena de Pesach, ¿qué creen? Los hijos primogénitos de los egipcios y los animales estaban muriendo y todo el pueblo estaba en gran clamor. ¿A qué te suena esto? Querido hermano, suena al Apocalipsis que viene, donde Dios, según los profetas, levantará pendón, tomando a Efraín de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todas las naciones donde se encuentre. ¿Qué es esto? Un segundo éxodo. ¿Quién morirá? Querido hermano, todo aquel que no crea. El primogénito. Todos los primogénitos y todos aquellos que blasfemen en contra de Dios morirán. Así nomás. ¿Cómo se festeja esta fiesta?
el cordero, querido hermano, se sacrifica el día 14, lo cual ya pasó, ¿sí? Ya se crucificó, ya se sacrificó, se inmoló el cordero. El cordero es Yeshua. Puedes mirar Lucas 23 y 24. Puedes estudiarlo con calma para que mires si se cumple Éxodo 11, 12 y 13 y Levítico 23 y Números 28 y Deuteronomio 6, para que mires si se cumple en Lucas 23, ya que es el cumplimiento de Pesach, también de panes sin levadura y de primicias. Ahora, el cordero se sacrifica entre las 2 tardes del 14 de Abib, que en este año, como ya dijimos, cae el 27 de marzo, al caer el sol, ¿sí? Sería el día 26, para aquellos que ya entienden los días. El día 26 al caer el sol empieza el día 27 hasta el caer el sol del día 28, ¿sí? Ahora, se sacrificó entre las 2 tardes. La segunda ofrenda, se hace a la hora novena, ¿sí? A la hora novena. La primer vigilia, explicamos en Hechos 3, es la primera vigilia 6 de la tarde, segunda vigilia 9 de la mañana, tercer vigilia 3 de la tarde, ¿sí? La hora del segundo sacrificio. Ahora, a esa hora se sacrificó, se colgó en el madero al Mesías. Pero la cena de Pesach se cena al terminar el 14 y al empezar el 15. ¿Por qué? Porque es carne asada en fuego, panes sin levadura, que se festeja el 15 de Abib. Exactamente, panes sin levadura. Y es la cena de Pesach. Carne, panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco sobre esto. Números 28, del 16 al 18, dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pesach de Jehová. 17. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Antes de seguir adelante, queridos hermanos, todo aquel que diga yo voy a festejar Pesach para ver qué pasa. Dice la escritura, escuchen bien, desde que empezó la pandemia, anunciamos un texto de Isaías. Este texto dice: pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. ¿Sí? Dios va a librar a su pueblo, pero su pueblo no debe de tentar a Dios. Todo aquel que habite al abrigo del Altísimo, bajo la sombra de su talit, eso es lo que significa el Salmo 91, bajo la Torah viviente, que es la Torah que se le dio a Moisés, será libertado. Pero aquel que haga burla y diga, yo voy a ver qué pasa y voy a festejar Pesach, cuidado, no vaya a venir algo peor para ti de lo que ya tienes. Aquellos que son libertados y que
lamentablemente en el cristianismo no se sabe mucho de esto, por aquellos que se ora y Dios los liberta. Ese espíritu que habitaba en ellos se va. Vaga por campos desérticos, pero regresa a visitar si la casa está ocupada. Cuando la haya desocupada, vienen 7 peores que él a habitar esa casa. Hoy en día, todos aquellos que no tuvieron precaución tienen 7 demonios peores. Sí, son mentirosos. No les gusta leer su Biblia, no les gusta orar, les gusta fulanita, la fornicación y todas las cosas que la ley, la Torá, Dios mismo aborrece. Así que ten cuidado. Para nuestros días, aquellos burladores, escucha bien, caerán muertos, no importa si ocupan púlpitos o no. Así que ten mucho cuidado. Sí, creyendo, ahí ligerito, había maldiciones que venían al cristianismo o al cristiano. ¿Te imaginas? Estando bajo la palabra del Dios viviente, que no vendrá a tu vida. Y puedes reírte, pero ten cuidado, porque tal vez sea la última vez que te rías. Te lo advierto, no porque yo sea yo algo, sino porque estás escuchando la palabra de Dios. Y no te ríes, por si acaso, de mí, sino de lo que Dios dijo que debíamos hacer. Así que ten cuidado. 17. Dice, versículo 17, Números 28, 17. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. 18. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos harán. 19. Y ofrecerán como ofrenda encendida un holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, un cordero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Esto se hace por todo el pueblo. Pero para cada individuo, ahorita vamos a explicar cómo se festeja. Los días, según el calendario de Dios, empiezan, ya explicamos, al caer el sol a las 6 de la tarde. Este día, querido hermano, fue cumplido por el Mesías. Fue muerto un 14 de Abib a las 3 de la tarde, ¿sí? Un día miércoles. Juan 1:29 dice, al siguiente día Juan vio a Yeshua, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos aquellos que dicen, pero yo festejo Pascua, explicamos cómo si tú quieres seguir festejando Pascua, tienes 2 festividades. Una, que el catolicismo romano, cristianismo romano, católico, lo hace como lo hicieron aquello que escribieron en la cruz del Mesías, como burla, ¿sí? Como burla. Lo siguen haciendo como burla el día de hoy. Si tú quieres seguirte burlando de Dios, síguelo haciendo. Pero si antes de escuchar esto no sabías que era por burla, de aquí en adelante estarás participando de la burla de los romanos y Dios no te tendrá por inocente. Escúchalo bien. La otra celebración, ya explicamos, es la fiesta de Pascua, que significa una coneja que pone huevos. Y en Estados Unidos se festeja así, poniendo huevos de chocolate o de dulce en los parques, para que los niños vayan y los encuentren, ¿sí? Hay una historia sobre esto.
es una deidad que se festeja en México y en todo el mundo actualmente. Queridos hermanos, si tú dices que vas a festejar por costumbre, porque tus hijitos van a ir a encontrar chocolates, sabe que te estás burlando de todas maneras de Dios y que Dios no te tendrá por inocente, ¿sí? Porque Él dio mandamientos de cómo recordarlo, cómo conmemorarlo, ¿sí? Si tú dices, pues yo voy a seguirle así, te recomiendo que no sigas escuchando, no sea que te vaya a venir algo peor. Éxodo 12:21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomen corderos por vuestras familias y sacrificar Pesach el día que Jehová pasó de largo sobre las casas de los hijos de Israel. Éxodo 11:4. Vamos a regresar a Éxodo 11:4. ¿Por qué se festeja Pesach? Dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo el primogénito de las bestias. 7. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá la lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Antes de la muerte de los primogénitos de la nación de Egipto, antes de que murieran los hombres y las bestias de Egipto, queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba inmolando y preparando su cena, la cena de Pesach, ¿sí? Ahora, Pesach es un Shabbat alto. Para todos aquellos que ya están familiarizados con los Shabbat alto, solamente diremos que es un doble Shabbat semanal. Si cae, por ejemplo, si cae en este año, va a caer es viernes, es Shabbat, y el día 15 de Abid es Shabbat también. Entonces hay dos Shabbat en la semana. Uno ordenado por Dios para guardarlo, no se trabaja, y el otro es Shabbat semanal, que es en práctica para estar en el milenio, en la presencia del Eterno. Es una fiesta en honor a Jehová de los ejércitos, al Eterno Dios de Israel. Para todos aquellos que no han escuchado anteriormente, queridos hermanos, estas no son fiestas judías, sino que son convocaciones de Dios para su pueblo. ¿Sí? Son fiestas proféticas que Dios cumplirá en un futuro próximo. Como ya explicamos, las 4 primeras 3 ya las cumplió. Faltan las 3 últimas. Así que, ¿cómo se celebra? Se celebra el primer mes hebreo, que es el 14 de Abid, ¿sí? Que en este mes, el primer mes empieza el 14 de marzo, es año nuevo, y se cuentan después 14 días, y es el día 27 de marzo, que vendría siendo
que vendría siendo el día 13 por la tarde, a las 6 de la tarde empezaría. Si hay alguien que tenga dudas, por favor, vaya preguntando para aclarar sus dudas. Se celebra entonces el primer día del mes hebreo, el 14 del mes de Abib, que es el 14 de marzo, es Año Nuevo Hebreo según el calendario de Dios. Y, queridos hermanos, 14 días después es el día 27 de marzo. ¿Sí? Ahora, se selecciona un cordero por familia, según el mandamiento. En nuestro caso, todo aquel que ya regresó a la Torah viviente, al Mesías, al Cristo, al ungido, Él es el cordero para nosotros. ¿Sí? Si estás manteniendo tu emuná, tu fe, tu obediencia y estás siendo fiel a Él. ¿Sí? No estoy hablando de costumbres, católicos o cualquier otra doctrina que tengas. ¿Sí? Ahora, este cordero es que sin mancha, quien es Yeshua el Mesías, el Cristo. Fue examinado el 14 de Abib y se sacrificó por todo el pueblo, se inmoló y fue puesto en el madero, así como en Egipto se puso su sangre en el dintel de la puerta. ¿Cómo? A las 3 de la tarde, a la hora novena del día, ¿sí? Se pone la sangre en los dinteles de la puerta para ti que ya creíste y que ya regresaste al Mesías, a la Torah viviente, y estás permaneciendo fiel. Eso es sujetarte y cubrirte con el sacrificio que el Cordero de Dios hizo en la cruz del Calvario. Ya no tienes que embarrar sangre en tus puertas, ¿sí? Ni espiar, ni matar un cordero para que lo comas. No. Ahorita vamos a seguir explicando. Se come la carne asada al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. Carne asada al fuego. De eso yo creo que no tengo que explicarte. Si tú tienes modo y quieres comprar una pierna, si eres solo, si tu familia es grande, puedes comprar un cordero o un chivo y tienes que asar todo en el fuego, si quieres hacerlo así, o puedes prepararte una cena, como la cena de Shabbat, ¿sí? Que puede ser pollo, res o verduras, vegetales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cordero y mi cordero ya fue sacrificado. Ahora, panes sin levadura. Querido hermano, Yeshua es el pan que descendió del cielo sin pecado. Que todo aquel que quiera festejar Pesach no debe de andar en pecado haciendo shonjará, chisme, ¿sí? No debe de andar en chismes, no debe de estar faltando a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, los cuales se hicieron carne, según Juan, en el capítulo 1 y versículo 14, y según Primera de Juan, capítulo 1 en adelante. Queridos hermanos, panes sin levadura es una persona sin pecado. La fiesta se festeja por 7 días a partir del día 15 en adelante. A partir de la cena de Pesach, tú ya debes de haber limpiado tu casa. ¿Qué es tu casa? Segunda de Corintios, ¿qué? 6.
6:16, ¿qué dice? 6:14. Tú eres el templo del Dios viviente. Ningún pecado debe de haber en tu vida. Nada de malos pensamientos, nada de estar mirando esas novelas que ponen ahí un montón de pornografía hoy en día, nada de películas. Debes de apartarte para el eterno. Si verdaderamente es tu Dios, ¿sí? Si verdaderamente es tu Dios. Y si no es tu Dios, no te engañes. No te engañes. ¿Por qué? De él nadie puede hacer burla, querido hermano, ni tú, ni yo tampoco. Así que no vayas a pensar que solamente es para ti, también es para mí. Panes sin levadura, entonces, no pecado. Esto se hace literalmente panes sin levadura. Se hacen harina, agua, sal y aceite de olivas cocida, queridos hermanos, en el comal o en el horno, ¿sí? No se le pone ningún tipo de polvo para hornear, ni tampoco levadura. Tampoco se deja leudar la harina, ¿sí? Y aquí es donde sí te voy a hacer un comentario. Después de 18 minutos, la harina empieza a leudar. Así que tú lo debes de hacer todo esto antes de que leude. Todas las tortillas, los panes, ¿sí? Que hagas, los tienes que hacer sin que leude, ¿sí? Recuerda, no creo que te comas uno al día. Son 7 días. Se hace literal por 7 días. Pero se festeja a partir de que tú tienes teshuvá, arrepentimiento, de ahí durante toda tu vida. Sin pecado, ¿sí? Las hierbas amargas, queridos hermanos. Hierbas amargas puedes usar, por ejemplo, para aquellos que son de pueblo y los que son de allá de mi rancho, Xochipala, pueden usar pápalos, todo lo que son quelites, son hierbas amargas, lechugas, apio, col, todo lo que es vegetal son hierbas amargas o así se consideran, ¿sí? Ahora, esto no se puede comer crudo, la carne, nada se puede comer crudo, ni hervido, debe de ser asado en fuego, ¿sí? Comerlo con la ropa lista, dice, puesta. ¿Por qué? Porque Jehová haría juicio y mataría a los primogénitos de los hombres y de los animales, y solo los que hubieran marcado sus casas, sus templos, con la sangre del cordero, en sus puertas serían liberados. El ángel de Jehová pasaría por encima de sus casas, ¿sí? Querido hermano, esta fiesta tuvo su primer cumplimiento hace 2000 años. Pero falta que venga, querido hermano, el segundo cumplimiento. Él vino a cumplir solamente, ¿qué? El sacrificio del cordero. Fue inmolado, fue puesto en la cruz, pero no hubo ningún muerto. Falta que el Apocalipsis y las plagas de Egipto, como dice Apocalipsis 18:4, las plagas que vendrán para Babilonia, y todos aquellos que no quieran salir de Babilonia, de todas las religiones que salieron de Babilonia, de la Iglesia Católica Romana,
en el año 1500, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, querido hermano, querida hermana, todos aquellos que amen más su doctrina, la doctrina de hombre, los agarrará en Babilonia y recibirán participando, ¿qué? De sus pecados. Participarán, por lo tanto, de sus plagas. ¿Y qué traen estas plagas? Mortandad. Mortandad. Ahora, puedes creerlo o esperarte a que alguien de tus familiares o de tus hijos se muera. ¿Sí? No me hagas mucho caso si no me crees. Espérate a verlo. Pero si de verdad eres oveja, escucha y arrepiéntete y clama al eterno Dios de Israel. Porque para muchos, queridos hermanos, ya están clamando. Se esperaron a que se les fuera un ser querido. Y no tienen duda de lo que se está anunciando es verdadero. Es la restauración de el reino completo, el reino de Israel, las 12 tribus. Ahora, este es un mandamiento perpetuo. El siervo circuncidado puede comerlo. ¿Sí? Como ya dijimos, si hay alguien, como enseñaron en Hechos 15, que esté recién convertido, que haya procedido a hacer teshuvá, arrepentimiento, no repitiendo la oración del pecador del cristianismo, sino de verdad creyendo, querido hermano, estos pueden participar. ¿Por qué? Porque Dios les circuncidó el corazón antes que circuncidarle el prepucio. Hechos 15, aunque lo vamos a mirar detalladamente, les adelanto. Se les prohibió 3 cosas, ¿sí? Y se les dijo que si ellos verdaderamente habían hecho teshuvá, al escuchar a los maestros que tendrían en cada sinagoga, en cada congregación, ellos obedecerían lo que la ley de Moisés dijera y se circuncidarían, ¿sí? Esto lo deben de hacer los varones, las mujeres pues respetamos a esa parte, ¿no? Ahora, el siervo dice circuncidado lo comerá. Éxodo 12:14. Todo aquel que no ha hecho teshuvá no puede participar de Pesach. No puede participar de Pesach. Espero que haya quedado claro. No importa si es circuncidado, si no ha hecho teshuvá, no puede participar de Pesach. ¿Sí? Ningún otro que no esté con circuncisión en su corazón o en el prepucio puede comer participando del Pesach. Si hay alguien que tenga familiares, hijos, hermanos, amigos, que digan yo quiero ver o quiero participar de Pesach, si no se ha arrepentido, si no ha hecho teshuvá, no puede participar. ¿Sí? Ahora, puede estar mirando, pero no puede participar, no puede comer, pues vaya. Primero, debe de tener emuná, creer, obedecer y estar dispuesto a ser fiel a Dios, ¿sí? Debe de haber aceptado el Cordero, a Yeshua, nuestro Mesías, y debe de haber regresado a la Torah viviente, ¿sí? Debe de comer panes sin levadura. No debe de tener pecado en su vida. No debe de estar practicando el pecado en su vida, ¿sí? Hierbas amargas para recordar que Dios sacó en aquel tiempo a el pueblo de Israel de la tierra de Egipto y
recordando que sacará a toda la nación de Israel de entre todas las naciones. Y en este segundo éxodo vendrán multitud de familias que creerán en el Mesías. Por eso, aquí se cumplirá la profecía que se le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Porque a Efraín en Génesis 48 se le dio la primogenitura, fue dispersado y se encuentra entre todas las naciones de la tierra, y aún no reconoce que él es pueblo de Dios. Esto, queridos hermanos, conforme vaya arreciando la tribulación, el pueblo de Israel estará siendo despertado. Pero prepárate, porque no despertarán todos. Si tú escuchas la voz del Eterno, prepárate y clama al Eterno. No hagas burla de lo que escuchas, no sea que te venga algo peor. ¿Sí? ¿Por qué digo que te venga algo peor? Porque aquellos que se burlan y no creen, de por sí ya están fuera del compromiso que Dios tiene, fuera del pacto de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a volver a repetir. Este año cae el 27 de marzo, el 14 de Abid, ¿sí? A partir del 14 a las 3 de la tarde, el 14 termina a las 6 de la tarde y empieza el día 15 de Abid. ¿Qué pasa en el día 15 de Abid? Tu mesa debe de estar puesta antes de terminar el día 14, ¿sí? Tu mesa debe de estar puesta, servida, antes de terminar el día 14, antes de llegarse las 6 de la tarde. Para que en cuanto estés entrando al 15 de Abid, tú estés sentado ya, empezando a comer la cena de Pesach. ¿Sí? ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque se festeja Pesach y panes sin levadura. Se cena Pesach con panes sin levadura. ¿Sí? Ahora, se comen los panes sin levadura por 7 días, a partir del día 15 de Abid, que es, querido hermano, mira, el 16 de Abid, el 15 de Abid es panes sin levadura. El día 15 de Abid es fiesta de primicias, cuando el Mesías resucitó en la madrugada del día 16, ¿sí? En la primer vigilia, esto lo dice la Biblia, ¿sí? Ahora, el día de primicias cae el día 29 de marzo. El día de Pesach es el 27, el 28 es panes sin levadura y el 29 es primicias. ¿Sí? 7 días se come panes sin levadura. ¿Hasta cuándo? Se come el primer día, el 15 de Abid. ¿Sí? Durante la cena, ¿de qué? De Pesach, exactamente. Terminas de comer panes sin levadura hasta el domingo 4 de abril, que es un Shabbat alto. ¿Tenemos cuántos Shabbat altos? Pesach, Shabbat alto, Shabbat Shabbatón. Panes sin levadura, Shabbat Shabbatón. ¿Sí? 27, 28, sábados altos. Y el 4 de abril, querido hermano, Shabbat alto. ¿Sí? Así que espero que haya quedado claro. Hay mucho que decir sobre sobre Pesach, el cumplimiento profético
que vino a ser el Mesías, cómo lo cumplió, cómo se va a cumplir el éxodo, el segundo éxodo. Hay mucho que aprender sobre estos temas y muy poco tiempo para explicarlo. Por eso solamente explicamos cómo se festeja Pesach, ¿sí? Ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? Hermanos, pregunten, no se queden con dudas. Miren, les voy a comentar, hay personas que ponen en esta fiesta el jugo de uva también, ¿sí? Pero en el principio no fue así. Fue el cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Nada más, ¿sí? Nada más. Durante la última cena de Yeshua con sus apóstoles, antes de que fuera sacrificado, fue un 13 de Abib, cuando tuvo la última cena, y dijo, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, pero no la comeré más hasta mi venida, hasta mi regreso. Entonces, él hizo una representación de la cena de Pesach y tenía jugo de uva, tenía vino, pues, pero para los que han sido borrachitos o borrachitas está prohibido tentar a Dios. Así que no se acerquen vino en su mesa. No se acerquen vino a su mesa. Hay jugo de uva, lo cual es el fruto de la vid, ¿sí? Así que no vamos a exponer a aquellos que son todavía débiles y solamente jugo de uva para aquel que guste poner el jugo de uva. No es como algo obligatorio, pero si lo hacemos en Shabbat lo podemos hacer en Pesach, ¿sí? Pero al principio no fue. Ok, al principio no fue un mandamiento tener el fruto de la vid. Ok, la carne, queridos hermanos, me están preguntando, ¿la carne se compra antes o el mismo día? Recuerden, en Shabbat, usted no compra ni vende, ¿sí? Si usted puede comprar todo lo que va a utilizar durante estos 7 días que están próximamente, queridos hermanos, para no transgredir el Shabbat, estarán obedeciendo. Si ustedes dejan todo para la última hora, queridos hermanos, entonces transgreden el mandamiento. ¿Por qué? Porque en esta fiesta no se compra nada, ni se vende tampoco. Usted va a estar en su casa, así que ¿cómo va a ir a comprar si usted no puede salir de su casa? ¿Sí? Recuerden, si ustedes van a matar un borreguito o un chivo, pues quiere decir que hay posibilidad, ¿no? Entonces está bien. Pero no necesariamente necesita usted matar un cordero o un chivo. Si lo puede hacer, qué bueno. Pero todo aquello que no se coma lo debe de quemar al amanecer. ¿Sí? Lo debe de quemar. Y como es Shabbat alto, pues no lo puede hacer. Entonces todo lo tiene que tener preparado antes. Debe de asar todo antes del 14. ¿Sí? Es como su cena de Shabbat. No la cocina en Shabbat, ¿verdad? O espero que cuando menos así sea. ¿Sí?
No se cocina, no se prende fuego en Shabbat. No se cocina en Shabbat. ¿Sí? Todo lo que usted vaya a hacer debe de prepararlo antes de entrar a la fiesta de Pesach. ¿Por qué? Porque es un Shabbat alto, hermano. ¿Sí? Si usted va a matar un borreguito o un chivito, pues hágalo unos 2, 3 días antes. Cocínelo un día después. Y para cuando llegue el día de festejar Pesach, el día 14, que es 27 de marzo, usted ya nomás se sirve el plato en su mesa para comer. Es todo. El Shabbat no se compra ni se vende, tampoco se cocina. Sus alimentos deben de estar preparados un día antes, ¿sí? Un día antes o el mismo día por la mañana, para que usted cuando empiece a festejar Shabbat no transgreda el Shabbat. ¿Está alguna pregunta más, queridos hermanos? Amén. Hermana, espero haberle explicado bien. No sé si me expliqué. Bueno, miren, para aquellos que siguen festejando las costumbres del mundo, no les recomiendo que festejen Pesach, ¿sí? Hasta que hagan Teshuvah, hasta que procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en estos últimos días, queridos hermanos, posiblemente por allí haya más de un testigo ya, ¿sí? En los últimos días, aquellos que hacen burla de Dios o de sus fiestas, queridos hermanos, muchos caerán en los púlpitos, aún delante de sus congregantes muertos. ¿Por qué? Por estar transgrediendo el pacto de Dios. Dios en Ezequiel anuncia juicio contra aquellos que no están dirigiendo a sus ovejas. Así que tengan mucho cuidado y seamos obedientes. ¿Alguna pregunta más, queridos hermanos? Por ahí me preguntaron si se podía, escuché una pregunta que me dijeron que si se podía comer la ruda. Y la ruda pues yo nunca la he comido ni en té ni en nada. No sé si se coma la verdad, pero pues lo que yo entiendo que se come son los vegetales, eh, el pápalo, la tlapanche, bueno, todos los quelites que ustedes conozcan, las verduras, el col, la lechuga, eh, hay algunos otros que pueden conseguir, que son fáciles de conseguir. También hay unos que son amargos, pero normalmente se usa la lechuga o el apio. Y esas son las hierbas amargas que se comen. No se hace ninguna otra cosa, sino pues estar vestido, cambiado como para una fiesta, ¿verdad? Listos para dar salida, porque es un recordatorio y es un mandamiento de Dios, del eterno Dios de Israel. No es un mandamiento de hombre. Entonces así es como se festeja. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Puede ser que ustedes cocinen
Es una cena, acuérdense, como la cena de Shabbat, para aquellos que ya han preparado cena. Pueden hacer, sí. Me dice la hermana que si debe de estar bautizado. La respuesta es sí. Sí debe de estar bautizado. Sí debe de estar bautizado, pero recuerden, Pablo en Hechos 15 explica, él fue en su primer viaje misionero, y al regresar hubo el primer concilio de Jerusalén, donde se le cuestionó por qué no estaba enseñando que se tenían que circuncidar. Entonces él explicó que ya estaban arrepentidos, ¿sí? De hecho lo explicó Santiago. Están arrepentidos, dijo. Lo que les pido es que se abstengan de sangre, de fornicación y de idolatría. ¿Pero qué estaban haciendo? Ya se habían arrepentido, ya habían hecho teshuvá. No habían repetido una oración, la oración del pecador, ¿sí? De verdad se habían arrepentido, ¿sí? Ya habían sido bautizados, sí, porque Pablo tenía más colaboradores. ¿Quiénes eran? Timoteo, Lucas, Tito, bueno, muchos. Vamos a hablar de ello durante el estudio de Hechos capítulo 13 en adelante. Ahí empiezan los viajes misioneros, pero sí ya estaban arrepentidos y ya podían, queridos hermanos, participar de las fiestas, porque estaban escuchando doctrina, estaban escuchando que en las congregaciones se estaba anunciando a Moisés, ¿sí? La ley, la Torá, esto es lo que se predicaba, y el cumplimiento en los profetas. Y ellos ya lo habían mirado, el cumplimiento. ¿Por qué? Desde Hechos 1, habían estado despidiendo ¿a quién? Al dador de la vida, a Yeshua, al Mesías, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ya habían aquellos de Hechos 15, ya estaban bautizados. Estaban, por lo tanto, arrepentidos. No tenían todavía circuncisión del prepucio, pero ya tenían circuncisión del corazón. ¿Sí? Espero haberme explicado. ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? A ver, ¿deben de festejar costumbres? No, están descartados los que siguen festejando costumbres. No pueden festejar esta fiesta aquellos que hacen o que están festejando costumbres, ya sea en el catolicismo romano o en alguna religión, no puede participar. Si está haciendo burla, como ya dijimos, repitiendo o imitando el sacrificio que se hizo por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Yeshua, ¿sí? Porque eso se hizo en forma de burla, ¿sí? Así como el letrero en latín que se puso en griego, en latín y en hebreo. Y ya explicamos sobre eso. Entonces, no se puede hacer ni por burla ni por costumbre como lo hace Estados Unidos, poniendo huevos de chocolate o dulces. No se puede hacer eso, ¿sí? Porque es costumbre. Pero esto que explicamos, este es un mandamiento. Es un mandamiento. Se debe de festejar, ¿qué? Apartándose de pecado. No se puede festejar, queridos hermanos, y por eso
Por eso no estamos diciendo que con vino, porque caeríamos en aquello que estaba pasando en Corinto cuando Pablo les escribió, ¿sí? Cuando festejaban las fiestas, se servían vino y se ponían bien borrachitos. Así que no, aquí no. Eso no lo vamos a hacer. La Biblia lo prohíbe. Así que si tú quieres poner el jugo de uva, el fruto de la vid, puedes hacerlo, pero no vino. No importa que si tengas 5 años o 50 o 100 años. Jugo de uva. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? Hagan las preguntas porque aquel que tenga dudas se va a quedar con las dudas. El mes, ¿se acuerdan de la fecha? ¿Cuándo cae? ¿Pesa? El 14 de marzo es Año Nuevo, según Dios, ¿sí? Según la Biblia, es Año Nuevo. Para aquellos que ya están creyendo, para aquellos que no lo sabían, en el 14 de marzo es Año Nuevo, según Dios. Y 14 días después es Pesach, que es el 27 de marzo. ¿Sí? Y este es el primer mes. Se llama Abid. ¿Sí? Bueno, parece que no hay más preguntas. Dios los bendiga. Saludos a todos. Espero que estén bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si no hay preguntas, espero en un futuro dar estudios sobre las fiestas. Vamos a escoger un día a la semana para estar dando los estudios de las fiestas y vamos a estar siguiendo el día de mañana con Hechos, con el libro de Hechos en el capítulo 5, segunda parte. Miramos la primera parte, falta que miremos la segunda parte. Entonces, ya miramos la segunda parte. Entraremos a Hechos 6 el día de mañana. Entonces, si no hay más preguntas, los invito a que compartan. Recuerden, vuelvan a mirar el video para que miren cómo se van a preparar los panes sin levadura. La carne es asada o si no van a comer el cordero o el chivo, pues pueden guisar un pollo o res. Es una cena. No se transgrede el Shabbat porque nuestro cordero ya fue sacrificado. Es Yeshua el Mesías. Y, queridos hermanos, solo se tiene que obedecer la fiesta de apartarse del pecado, ¿sí? Del pecado. Aquel, querido hermano, y no son indirectas para nadie, aquel que esté bajo pecado no puede participar, ¿sí? Aquel que no esté estudiando la Torá no puede participar porque no ha regresado a la Torá, ¿sí? Aquel que pues esté practicando costumbres de hombres no puede participar. Aquel que no esté en Emuná no puede participar porque no podrá ser fiel. Así que espero que haya quedado claro. Si tú tienes ya Emuná, has hecho Teshuvá, pero aún no estás circuncidado,
pero vas a seguir escuchando, puedes participar. ¿Por qué? Porque vas a obedecer. Pero si piensas que nomás vas a participar y ya después no vas a obedecer, no participes. Listo. ¿Sí? Así que si hay alguna otra pregunta, me la escribe, con gusto la contestaré. Y gracias por escucharme. Los miro primeramente Dios el día de mañana a las 7 de la tarde. Pero antes vamos a orar para quedar despedidos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Rey, por darnos la oportunidad, Señor, de ser representados por ti, bendito Rey, que tú eres nuestro Cordero, Señor, que ya fue inmolado, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, nos limpias, Señor, nos apartas, Señor, para ser un pueblo, Señor, agradable delante de ti, Señor. Y así el Padre, Señor, ya no nos mira, Señor, como pecadores, Señor, sino a través de tu sacrificio, Señor. Aún así, Señor, tú preparas un templo donde tú puedas habitar dentro de nosotros, bendito Rey. Y podemos presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo, Señor, delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser agradables a ti, Señor. Obra poderosamente, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón, Señor, para que podamos proceder, Señor, a hacer teshuvá, arrepentimiento, Señor. Fortalece el emuná, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, y aún aquellos, Señor, que no han venido, Señor, no tienen, Señor, emuná, Señor, fe y obediencia, Señor, y no están dispuestos a mantenerse fieles a ti, Señor. Fortalécelos, Señor, para que ellos puedan venir, Señor, a ti, bendito Rey, a tus pies, bendito Señor, y puedan, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, cubiertos, Señor, por tu talí, Señor. Gracias te damos, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, por tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, pues que Dios los bendiga. Espero que haya quedado claro. Aquellos que tengan alguna duda pueden revisar el video. Hay mucho más que decir. Pudiéramos añadirle mucho más. Pero aquellos que tengan dudas pueden escribirme. Con gusto les contestaré. Recuerden, todo aquel que ya esté y haya hecho teshuvá puede festejar Pesach. Todo aquel que aún no esté creyendo que debe de regresar para entrar a la restauración de Israel y esté aferrado a su doctrina, ¿sí? En cualquier religión, de cualquier religión que pertenezca, tendrá solamente eso, religión, y no estará preparado para entrar a lo que se está avecinando, lo cual en muchos lugares ya ha empezado a arreciar la tribulación. Así que, queridos hermanos, no hay arrebatamiento. Si Efraín no es restaurado. Así es. Así que prepárate, porque Dios sacará el mejor aceite de Efraín, de las aceitunas que fueron dispersadas durante la tribulación, para que pueda alumbrar a todas las naciones. Vamos a despedirnos con la bendición arónica, queridos hermanos. De número 6, versículo 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, que ponga paz Dios en tu vida, en tu corazón, sobre tu hogar, en tu matrimonio, sobre tus hijos y a donde quiera que vayas. Shalom. Y primeramente Dios, nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 de la tarde. Shalom.